Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Grayce and Reinhard is back again. Grayce y Reinhard están de vuelta otra vez. So Paul is teaching them that what you did was a seed. Entonces Pablo les está enseñando lo que él hizo fue su semilla. And a seed is always good for yourself. Y la semilla siempre es buena para uno mismo. Now look at verse 16. Ahora miren el versículo 16. And when I was in Tesalónica, you supported me for well over a year. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me sostuvieron por más de un año. So now he's telling them and he's reminding them of the incredible thing they did. Así que ahora les está diciendo y les está recordando la cosa increíble que hicieron. And now look at verse 17. Y ahora mira el versículo 17. He says, I mention this not because I'm requesting a gift. Él dice, menciono esto no porque esté solicitando un regalo. How many people can honestly say that? ¿Cuántas personas honestamente pueden decir eso? Do you know, I remember I've sat not on one occasion, but on several occasions. ¿Sabes? Recuerdo que me he sentado no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones. I've sat with pastors and discussed the subject of tithing. Me he sentado con pastores y discutido el tema del diezmo. And I've shown them from the Bible that it is wrong. Y les mostré con la Biblia que está mal. And the sad thing was this. Y lo triste fue esto. Several of these pastors, after I've showed this to them, Varios de estos pastores, después de que les mostré esto, they actually said, wow, yes, you're right. en realidad dijeron, wow, sí, tienes razón. And then they said, Y luego dijeron, but we cannot stop teaching tithing because then the people won't give. pero no podemos dejar de enseñar el diezmo porque entonces la gente ya no va a dar. And we need the money. Y necesitamos el dinero. And this for me in the beginning was so shocking. Y al principio para mí fue tan impactante. I tell you why. Les digo por qué. Because first of all, these pastors trust men more than God. Porque en primer lugar estos pastores confían más en los hombres que en Dios. But the second thing is this. Pero la segunda cosa es esta. They are teaching something that they know is not true. Están enseñando algo que ellos saben que no es verdad. Now, I'm not saying that every pastor does this. Ahora, no estoy diciendo que todos los pastores hacen esto. I am sure that a lot of pastors who teach it, they actually believe it. Estoy seguro de que muchos pastores y maestros realmente lo creen. But there is some that know it doesn't make sense and they do continue to teach it Pero hay algunos que saben que no tiene sentido y lo siguen enseñando because they need the financial gift. porque necesitan el regalo financiero. Look what Paul said. Mira, mira, mira lo que Pablo dijo. I did not mention this because I'm requesting a gift. No mencioné esto porque esté solicitando un regalo. So Paul did not even need the money. Así que Pablo ni siquiera necesitaba el dinero. I mean, did he need it? Quiero decir, ¿lo necesitaba? In a sense he did. En cierto sentido sí, But in the other sense he did not. pero en otro sentido no. Because first of all he learned to trust God. Porque en primer lugar aprendió a confiar en Dios. But secondly he came to a place where he didn't care if he didn't have anything. Pero en segundo lugar llegó a un punto en el que no le importó no tener nada. And we've already talked about this in verse 12 and verse 13. Y ya hemos hablado de esto en el versículo 12 y 13. So look, if Paul is not even caring about their financial contribution, Así que mira, si a Pablo ni siquiera le importa su contribución financiera, why does he talk to them about this? ¿por qué les habla de esto? Why do people who lead churches make appeal for offering? ¿Por qué las personas que dirigen iglesias piden ofrendas? Because they need the money. Porque necesitan el dinero. Paul was different. Pablo era diferente. So he says, I'm not saying this because I need your gift. Por eso dice, no digo esto porque necesito esa ofrenda. But look what he said. Pero miren lo que dice. But, and I love the buts in the Bible. Pero, y me encantan los peros en la Biblia. You've heard me teach about a lot of different buts. Me has escuchado enseñar sobre muchos peros diferentes. So, but means this is a connection between what he just said and what he's about to say. Entonces, pero significa que hay una conexión entre lo que acaba de decir y lo que está a punto de decir. So look, Así que mira, but so that the fruit of your generosity may bring you an abundant reward. pero para que el fruto de su generosidad les traiga abundante recompensa. I wish that every Christian leader could be like this. Ojalá todos los líderes cristianos pudieran ser así. So Paul was so sincere that he said, I love you guys so much Así que Pablo fue tan sincero que dijo, los amo tanto that I'm going to teach you this important spiritual truth que voy a enseñarles esta importante verdad espiritual, because it's all about you, it's not about me. porque se trata de ustedes, no de mí. I mean, he wanted their abundant reward, not their money. Quiero decir, él quería su recompensa abundante, no su dinero. I tell you what, if people would teach this spiritual law of sowing and reaping, Te digo que si la gente enseñara la ley espiritual de la siembra y la cosecha, honestly and sincerely, because
because they cared about the people and they did not want their money, honesta y sinceramente porque se preocupan por la gente y no porque quieren su dinero, they could teach it with true spiritual authority. podrían enseñarlo con verdadera autoridad espiritual. And what would happen? ¿Y qué pasaría? People would never feel abused. La gente nunca se sentiría abusada. And people would in reality be much more generous. Y la gente sería en realidad mucho más generosa. You know, if we understand this truth, we will always love to sow. ¿Sabes que si entendemos esta verdad siempre amaremos sembrar? When I married Debbie, Cuando me casé con Debbie, I said a few things I never want to change. dije algunas cosas que nunca quiero cambiar. I said, I never want to ask for money. Dije, nunca quiero pedir dinero, I never want to go into debt. nunca quiero endeudarme And I always want to be very radically generous. y siempre quiero ser radicalmente generoso. So look, this applies for me too. Así que esto también se aplica para mí. Debbie and me have lived a life of almost 36 years radically sowing. Debbie y yo hemos vivido una vida de casi 36 años sembrando radicalmente. So what happens? ¿Y qué sucede? We have an abundant reward of our own generosity. Tenemos una abundante recompensa de nuestra propia generosidad. Let me tell you something. Déjame decirte algo. We started to sow when we did not even know how to feed our own children. Empezamos a sembrar cuando ni siquiera sabíamos cómo alimentar a nuestros propios hijos. I'm going to give you an incredible key here. Te voy a dar una clave increíble aquí. If you want to sow a lot, you have to start with what you have. Si quieres sembrar mucho, tienes que empezar con lo que tienes. Think about this. Piensa en esto. If you have 10 kilos of rice and that's what you need to eat a year, Si tienes 10 kilos de arroz y eso es lo que necesitas para comer al año, but you eat a little less the first year and you sow 1 kilo, pero comes un poco menos el primero y siembras 1 kilo, every single year you can increase the seed and you can increase the harvest. cada año puedes aumentar la semilla y puedes aumentar la cosecha. So you will have more rice and you will have more seed. Así tendrás más arroz y tendrás más semilla. And Paul wanted them to understand, I don't really want anything from you. I want something for you. Y Pablo quería que entendieran, realmente no quiero nada de ustedes, quiero algo para ustedes. Because I taught you, Porque les dije, you sowed into me, ustedes sembraron en mí and now this will bring reward to you. y ahora esto les traerá recompensas. That's how the kingdom works. Así es como funciona el reino. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.